Padre, gracias. Nuevamente te damos, Dios, por un día más que tú nos permites vivir. Gracias también por este privilegio que tenemos tus hijos de venir libremente a tu casa de oración a recibir alimento espiritual a partir de tu palabra, Señor. Permita que este tiempo que dedicamos a acercarnos a ti sea para gloria y honra tuya, que salgamos edificados con tu palabra, Dios. Bendice este tiempo que también nos acercamos a estudiar este documento que nos ayuda a entender mejor las escrituras y bendice el resto del servicio, Señor. Apresura los pasos de los hermanos que vienen en camino, Señor, y en todo seas tú glorificado en este servicio. A ti, solo a ti te damos la gloria, Señor Jesús, tu Hijo amado, estamos orándote. Amén. Bueno, hermano, continuamos hoy el estudio del capítulo 22 de la adoración religiosa y el día de reposo. Y hoy vamos a repasar muy brevemente la primera parte de este capítulo, todo referido al tema de la adoración. Y vamos a empezar a estudiar la parte de este capítulo que tiene que ver con el día de reposo. Muy rápido repasemos lo que nos habíamos o lo que hemos aprendido en este capítulo. Primero, a la luz de la naturaleza y teniendo en cuenta la escritura, nos dice de la manera que debemos adorar al Señor. No da espacio a la invención humana, todo está refrendado en la escritura. Cualquier otra cosa que hagamos que no está respaldado por las escrituras, corremos el riesgo de estar haciendo algo que no es agradable al Señor. Por tanto, siempre es un tiempo bueno para adorar al Señor, pero teniendo en cuenta lo que Él mismo nos revela en las Escrituras. Después habíamos visto en el segundo párrafo que la adoración religiosa debía tributarse a Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y que debíamos hacerlo, por supuesto, teniendo en cuenta lo que nos había enseñado el primer párrafo con respecto a lo que establece las Escrituras. Después habíamos visto que en el tercer párrafo que toda oración de acción de gracia necesitaba un mediador, por tanto debía siempre tenerse en cuenta a la hora que nosotros vamos a acercarnos al Señor en oración, hacerlo a través de nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Habíamos visto también después en el tercer párrafo, en el cuarto párrafo que le había dado el hermano Ángel, la oración que lícita, es decir, debe hacerse solamente por personas vivas y no por las muertas ni por aquellos pecados que son dignos de muerte. Por tanto, aprendíamos ahí por lo cual es lícito orar y por lo que no se debe orar. Habíamos visto después en el párrafo 5 las diferentes formas de adoración, es decir, la lectura de la escritura, la predicación, incluso también el bautismo y la cena del Señor, y que todas eran importantes, todas tienen sus peculiaridades, y que dentro de ellas, fíjense, no estoy diciendo minimizando la importancia de las demás, pero la predicación, cuando dedicamos tiempo a estudiar y a aprender, es decir, es predicada la palabra, es como diríamos el pollo del arroz con pollo, pues es la manera que el Señor tiene de hablarle a sus hijos a través de su palabra. Por tanto, habíamos hablado también del tema de la reverencia, la atención, tratar de desechar cualquier preocupación en ese tiempo que nos acercamos a adorar al Señor, pero especialmente cuando Dios nos está hablando a través de la persona que está predicando su palabra. Habíamos visto también en el último, y es lo que habíamos visto en la clase anterior, que no hay bajo el nuevo pacto un lugar específico establecido para adorar en cualquier lugar. Dice en su palabra que Dios es dueño de toda la tierra y su plenitud. En cualquier lugar puede ser propicio para que usted se acerque en oración o en cualquier otro tipo de las formas de adoración al Señor. Es decir, ya no estamos sujetos a un templo, ya no estamos sujetos a un tabernáculo. Por tanto, es un lugar cualquiera apropiado para que usted alabe al Señor.
que habíamos dicho, siempre siendo prudente, por supuesto, si es un lugar que usted tiene que guardar silencio, no se va a poner a cantar a toda voz una adoración al Señor. Por tanto, ¿se puede adorar en cualquier lugar? Sí, es lo que el Señor está esperando de sus hijos, que todo lo que respire alaba al Señor, pero también buscando siempre ser prudente. Nos había faltado solamente en la clase pasada ver tres aspectos: la adoración personal, la familiar y la congregacional. Pero lo vamos a aprovechar para relacionarlo con un tema que tenemos en esta clase, y muy brevemente es lo único que nos había faltado en la clase pasada, que no, por problemas de tiempo no nos dio espacio para él. Así llegamos a este séptimo párrafo, es decir, ya el capítulo, los 6 primeros párrafos aborda el tema de la adoración. Ahora, este séptimo párrafo aborda el tema de la doctrina del día del Señor o el día de reposo. Ese es el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy, igual que en la próxima semana también trata otro aspecto del tema del día de reposo. La semana pasada habíamos empezado, a diferencia de otras, con una pregunta. Queríamos también hacer esta pregunta antes de leer el párrafo, que es lo primero que normalmente hacemos antes de adentrarnos en el tema de la clase. El día de la semana que Dios estableció para el reposo, fíjense, Dios lo estableció, no, hermano, no fue el hombre que algún día se le ocurrió, oiga, este día vamos a dedicarse al Señor. Está en las Escrituras. Por tanto, la pregunta es la siguiente: ¿el día de la semana que Dios estableció para el reposo ha sido siempre el mismo o en algún momento varió? Es entender, a ver, déjame ver cómo te puedo explicar esto bien rápido. Es entender primero que nada qué significa en el Antiguo Testamento el Shabbat, que es el sábado, lo que nosotros conocemos como el sábado. Si tú vas a Génesis, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 2, cuando Dios invita al hombre y terminó toda su creación, dice, y descansó Dios de todo lo que había hecho, utiliza la palabra Shabbat. Y ese Shabbat, entonces, si yo estoy entendiendo desde lo que está queriendo decir en Génesis, es entender que es entrar en el reposo junto con el Señor. Después fue establecido que fuera precisamente el sábado, dentro de los 10 mandamientos en la ley. Y desde el mismo Antiguo Testamento el Señor esperaba que se le diera la primicia. O sea, te estoy dando toda una cantidad de información. Por eso te digo, son muy complejos de poder determinar. Hay algunos que el día del Señor, el día de hoy, la iglesia lo asume como el domingo por razones obvias. Fue el día que el Señor resucitó. Era cuando la iglesia se reunía precisamente también para adorar. Y la iglesia cambió del sábado para domingo. Okay. Con esa conclusión, pastor, ya nos está dando respuesta. Sí cambió, hermano. Vamos entonces a darle lectura a la propia, el propio contenido del párrafo nos lo explica, así alineado con lo que el pastor nos explicaba. Es decir, en el Antiguo Testamento, con respecto a lo que se había establecido incluso en los 10 mandamientos, se hacía el sábado, y después de la venida de Cristo, con su resurrección, se determinó que la iglesia empezó le cambió del sábado para el domingo. Vamos entonces a leer el séptimo párrafo de este capítulo 22. Dice: así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios, fíjese cómo lo dice, un tiempo designado por Dios, se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas. Dios ha señalado
particularmente un día de cada 7, como un día de reposo para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, fíjense cómo especifica, desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Fue abolida en la celebración del sábado, pero no fue abolida el día de reposo que fue trasladado hacia el domingo. Eso. Ya le hemos dado respuesta a la pregunta, es decir, sí cambió la propia, el propio contenido del párrafo nos lo especifica, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Y como explicaba el pastor en Génesis 2, versículos 2 y 3, nos explica que el Señor reposó después de 6 días de la creación, reposó el último día de la semana, y en correspondencia a esa fecha o a ese evento que nos revela la Escritura, inicialmente se guardaba el día de reposo alineado con esa fecha en el que el Señor descansó después de haber creado los cielos y la tierra. Dice, durante el Antiguo Testamento el pueblo adoraba y descansaba el último día de la semana, el séptimo día o el sábado, en conmemoración a la creación y también a la liberación de Egipto, conforme lo establecido en los mandamientos en Éxodo 20, capítulo 8 y 11. Miren lo que nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo a Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, era claramente una ordenanza, lo que el Señor ya le había revelado al hombre a través de ese mandamiento, que debía ser ese día guardado para el Señor. Ya en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Cristo, encontramos a la iglesia reuniéndose el primer día de la semana. Podemos encontrar evidencias de eso en Hechos 27, en 1 Corintios 16:2, y también en Apocalipsis 1:10, ya definiéndose claramente como el día del Señor. En principio, de dedicar un día de cada 7 permanece, solo que se cambió desde el sábado hasta el domingo. Es decir, el día cambia del séptimo al primer día en relación con la resurrección de Cristo y la práctica de la iglesia apostólica. Ahora, ¿qué nos enseña esta doctrina bíblica del día del Señor? Nos enseña que el día del Señor o día de reposo lo ha establecido Dios, es decir, un día de cada 7 para ser apartados para Él, dedicado especialmente a la adoración, el descanso de las labores ordinarias y las obras de misericordia y necesidad. El propósito del día del Señor no es imponer una carga legalista, hermano, sino dedicar tiempo a quien merece toda la gloria y la honra, que es nuestro Dios, sino proporcionar al pueblo de Dios un tiempo santo para adorar, descansar, deleitarse en Dios y ocuparse de las cosas espirituales. Es decir, es reposo físico, no espiritual, hermano, porque debe ser el tiempo que usted aproveche para leer la Biblia, para venir a la iglesia, adorar, glorificar al Señor y también recibir alimento espiritual a través de su palabra, reconociendo que toda nuestra vida le pertenece al Señor. ¿Qué nos enseña la ley natural? Hermano, el párrafo empieza así como es la ley de la naturaleza, que en general, es decir, en el mundo secular, cuando hay alguien que hace algo
destacado, digamos, una obra arquitectónica, un libro, un descubrimiento, generalmente recibe algún tipo de reconocimiento, pero vemos que ese reconocimiento es temporal. Con el tiempo ya nadie se acuerda que algún día fue noticia en los diferentes medios. Imagínense, si usted compara cualquier creación humana a la perfección y la grandeza de la creación de Dios, usted dice, si al hombre lo reconocen por hacer apenas algo que en la historia llega el momento que todos olvidan, imaginemos cuánto no merece nuestro Señor, que creó todas las cosas con la belleza y la perfección que lo hizo. Cuánto más no merecerá el Señor. Si la propia revelación debía ser una razón suficiente para que todos adoráramos al Señor todos los días de nuestras vidas. Incluso nuestra existencia se la debemos a Él. ¿Se ha puesto usted a pensar el gran milagro que ocurre cuando millones de espermatozoides tratan de fecundar a un óvulo y solamente uno tiene la suerte de poder atravesar la pared del óvulo? Eso de hecho ya es un milagro, hermano. Que usted se haya formado, que todos nos hayamos formado dentro del vientre de nuestra madre y haber podido nacer, crecer, haber tenido suficientemente salud para llegar a la edad que tenemos cada uno. Es decir, cualquier esfera de la vida que usted repase es una razón suficiente para que nos debamos todos a darle la adoración al Señor todos los días de nuestra vida. La razón reconoce la adoración a Dios, que no puede reducirse a un solo día, a un acto ocasional, sino que debemos todos los días de nuestra vida tener razones suficientes para adorar y dedicar tiempo al Señor. Pero sobre todas las cosas, si el Señor dijo, hay un día de la semana, en los otros usted puede adorar, pero ese día es especial en que usted debe dedicar un tiempo prolongado a acercarse con todas sus capacidades físicas, mentales, a adorar al Señor, y sobre todas las cosas el privilegio que tenemos acá de tener una iglesia con condiciones confortables, tenemos toda la estructura necesaria para que podamos sentirnos bien, y además tenemos alguien que nos enseña la sana doctrina, que en el caso los pastores, no estoy hablando solamente de la iglesia esta en la que nos congregamos, y esos son razones suficientes para que todos los días de nuestras vidas nosotros sintamos esa necesidad de dedicar tiempo a Dios. Y si la Escritura nos enseña que debe ser el domingo, debíamos todos apartar cualquier otro obstáculo que tengamos en nuestra vida y dedicar ese tiempo a acercarnos a la iglesia y venir a adorar a nuestro Dios y ser edificados a través de su palabra. Una respuesta lógica, hermano. Esa debía ser la respuesta lógica y consecuente del ser humano ante esta realidad. Es decir, ver todas las bendiciones que el Señor ha depositado en nosotros, en nuestra familia, en nuestro alrededor. Y sí, apartar regularmente un tiempo para dedicárselo a adorar a su Creador. Eso debía ser la reacción lógica que debía tener todo ser humano, pero sobre todas las cosas, los cristianos, los que hemos conocido a Dios, los que hemos estudiado su palabra y ver la grandeza de cuántas fueron las bendiciones que el Señor ha regalado a sus hijos. Antes de considerar los mandamientos, así, aunque usted no conociera de lo que establece la Biblia, es decir, antes que usted conocer los mandamientos claramente refrendados en las Escrituras, la razón y la conciencia debían de motivarnos a nosotros dedicar tiempo a adorar a nuestro Creador y sustentador de todas las cosas, y reconocer que Él merece toda la adoración nuestra y que no debe ser ocasional, sino todos los días de nuestras vidas, pero sobre todo el domingo, ese día especial en que venimos y nos reunimos como congregación a darle la gloria y a alimentarnos a través de su palabra. El ser humano fue creado para glorificar y adorar a Dios, por lo que apartar tiempo para Él forma parte de un orden establecido por Dios en la creación. Este principio debe hacernos reflexionar. Primero preguntarnos, ¿estamos haciendo eso? ¿Nos estamos apartando tiempo para Dios? Pero además,
Si lo estamos haciendo, hacernos una segunda pregunta. ¿Qué tiempo le estamos dedicando a Dios? ¿El que Él merece o el que nosotros, dentro de nuestras prioridades, le dejamos un pedacito para Él? Eso es una pregunta para la casa, hermano. Llévese la pregunta si realmente estamos haciendo lo que el Señor nos enseña en las Escrituras, que debe ser la lógica que debe tener todo cristiano como parte de sus prioridades. Mire lo que nos dicen estos tres textos. Génesis 2, versículos 2 y 3. Dios reposó el séptimo día de toda su obra, lo bendijo y lo santificó. Además, habíamos visto ya que anteriormente, no solamente en Génesis, sino también en Éxodo, ahí habían palabras claves de guardar ese día santo para el Señor. En Salmo 95, versículos 6 y 7 dice, llamando a venir, postrémonos y adorar adelante de nuestro Creador, porque somos pueblo de su prado y ovejas de su mano. Eclesiastés 12:13 dice, el deber de todo hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Hermano, y no estamos hablando de que venir y guardar el día de reposo es algo inventado el hombre, es un mandamiento claramente refrendado en las Escrituras. Una pregunta, o otra pregunta mejor dicho, para un cristiano no guardar el día del Señor o el día de reposo constituye un pecado. Por supuesto, hermano, que sería bueno que cada vez que nosotros ponemos algún obstáculo a dedicarle tiempo al día del Señor, sobre todo el domingo, que es el día especial, el día que se reúne toda la congregación, que recibimos alimento espiritual no solo del pastor, también puede ser de otro hermano que nos aconseja, que nos hace un comentario, que nos edifica. Por tanto, es el día especial que el Señor indicó. Y miren cómo lo enfocamos. Antes de contestar, tengamos en cuenta de qué estamos hablando, hermano. Estamos hablando de un mandamiento del Señor. Es decir, no estamos hablando de alguien que dijo, oye, el domingo hay que hacer esto porque en el plan de trabajo. No, está en las Escrituras refrendado ahí con claridad que debe ser guardado, santo para el Señor. Por tanto, incumplir un mandato de Dios implica desobedecer su autoridad y por tanto pecar contra Él. Así que cada vez que usted le ponga un obstáculo a venir a la iglesia, a adorar y a glorificar a nuestro Dios y a escuchar su palabra, tenga en cuenta, hermano, usted está pecando porque está desobedeciendo una orden claramente refrendada en las Escrituras. Por tanto, despreciarlo deliberadamente o guardarlo o no guardarlo constituye un pecado, pues implica desobedecer un mandato divino con letra de molde y con separado en sílabas, hermano. No guardar el día de reposo es pecado porque estamos desobedeciendo una orden del Señor. La naturaleza de ese mandamiento es un mandamiento divino, es decir, no fue creado por el hombre por imaginación o por perspicacia, sencillamente fue reflejado en las Escrituras con claridad. Este mandamiento divino que establece el deber permanente de apartar un tiempo determinado para la adoración de Dios, tiene tres elementos: moral, positivo y perpetuo. Asimismo nos lo dice el párrafo, dice, se dedique a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo. Vamos a ver por dentro un poquitico por qué decimos que ese mandamiento tiene esos tres elementos. Primeramente moral, porque pertenece a la voluntad moral de Dios y no solamente a una ceremonia para el pueblo de Israel que en su tiempo tuvo validez y que ya no es, perdió vigencia. No es el caso, hermano. Que el pueblo de Dios se reúna un día de la semana en correspondencia a lo que nos enseña la Escritura para dedicar tiempo a alabar y glorificar su nombre, no es producto de la inventiva humana, es algo divino establecido por Dios. Establece este principio, el deber permanente del hombre de apartar tiempo para Dios y refleja la equidad y la santidad de Dios. ¿Por qué decimos que es positivo también? ¿O por qué el párrafo dice que es positivo? No es propiamente de nuestra
inspiración, que el principio, que tenga este principio positivo. Esto no quiere decir solamente que sea bueno, por supuesto que es bueno, pero no es solamente el significado que nos quiere dar este párrafo, sino que es un mandato expresamente establecido por la voluntad de Dios. Es una orden concreta y revelada. No es algo que el ser humano haya deducido por su razón ni por costumbre humana, sino con una proporción exacta. 1 de cada 7, o dicho de otra manera, 6 días dedicados a las labores ordinarias y un día dedicado al Señor. ¿Por qué se dice que es perpetua y universal, hermano? No fue para un momento determinado, no es para que usted un día se acuerde de ese mandato del Señor, sino perpetuo, es decir, hasta que el Señor venga. Y no solamente fue para el pueblo de Israel, es para todo el pueblo de Dios. No es un ritual temporal de una sola nación, como las leyes ceremoniales de Israel, que cumplieron un propósito en su tiempo, pero después perdieron vigencia, sino que es una regla válida para toda la humanidad en todos los tiempos. Y repito, para toda la humanidad y en todos los tiempos. Ahí está el principio perpetuo y universal de este mandamiento. Dios determinó cuál es ese tiempo. Forma parte de los 10 mandamientos. Por tanto, Dios no dejó. Asimismo, como el Señor en la adoración estableció claramente lo que era correcto y lo que no era correcto hacer durante el tiempo que se dedica a adorar al Señor. En el caso del día de reposo también Dios estableció el día específico para hacerlo. Dios no solo estableció que debía apartarse un tiempo para su adoración, sino que también determinó cuál sería ese día. Fíjense cuán específico fue el Señor. Así como Dios regula cómo debemos adorarlo, también establece cuándo debemos hacerlo de manera especial. Fíjense, no estamos diciendo que el único día que usted tiene que adorar y descansar en el Señor es el día que venimos aquí a la iglesia. Todos los días de su vida son buenos para adorar al Señor, para acercarse reverentemente, pero ese es el día especial que debemos congregarnos y como congregación, como cuerpo de Cristo, darle la gloria a Dios. Aquí, hermano, vamos a abordar un momentico en lo que nos había faltado de la clase anterior, y era lo que tenía que ver con la adoración de manera personal en la familia y a manera de congregación, es decir, como iglesia. Y lo que nos enseñaba la confesión de fe en el anterior párrafo con respecto a esto es que la adoración personal era la más importante en su crecimiento espiritual, porque esa relación padre-hijo que usted tiene es el tiempo que usted dedica. La palabra nos dice, entre en un cuarto y en su soledad ahí con el resto de la familia, con el resto de las personas que puedan estar conviviendo usted. Hágase acompañar con el Señor en ese tiempo, la presencia del Señor, y sea en esa intimidad con usted en un lugar donde usted pueda dedicar tiempo a adorar. Esa es la primera manera que nosotros debemos buscar de adorar al Señor, y que nos va a servir de base. Cuando usted hace esa adoración con el Señor, se acerca a las Escrituras, aprende de ellas cómo hacerlo de manera correcta, le va a servir para usted cuando forme parte de la adoración familiar, usted también sea una guía al resto de la familia, sobre todo de sus hijos. Con respecto a la adoración familiar, así como la familia es la célula primaria de cualquier sociedad, también es la célula primaria de una iglesia. Usted debe ser el que discipule al resto de su familia cuando conoce un poquito de la palabra, y debe ser un tiempo que usted en algún momento dedique como familia de adorar al Señor. Y en el caso de la adoración congregacional, se especificaba que debía ser solemne. Usted debía tener en cuenta que está en un grupo numeroso, ya no es en su intimidad con el Señor, ya no es en su familia. Por tanto, hay reglas que también
deben ser incorporadas a las que ya usted tenía como individualmente y como familia. Usted debe también tener en cuenta algunas reglas que se establecen en la adoración congregacional y que también como forman parte de la ordenanza del Señor, siempre tienen que estar alineadas. Cualquier tipo de adoración tiene que estar alineada a lo que nos enseña la Escritura. Así como el Señor nos reveló en su palabra de qué manera tenemos que adorarlo, eso debemos tenerlo en cuenta tanto en nuestra oración personal, familiar, como en la congregación, aunque en el caso de la congregación hay aspectos que se le incorporan por el hecho de que ser todo el cuerpo de Cristo incorporado a la adoración, y por tanto deben haber reglas que adicionalmente se le incorporan con respecto a la solemnidad que debe guardarse en el cuerpo de Cristo cuando se reúne. Siempre soy cuidadoso porque a veces decimos la iglesia, todo el mundo dice nos vamos para la iglesia y conseguimos que la iglesia es el edificio, el local donde se reúnen. Y sabemos que la Biblia nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero bueno, a veces podemos usarlo siempre cuidadosamente, manejando lo que no se confunda los conceptos. La proporción divina, sí. El Señor no dejó espacio al hombre que se imaginara o que determinara el hombre qué día iba a ser o cuántos días de la semana. El Señor fue específico. Dios no dejó criterio del hombre en cuanto al tiempo de apartar para él. Estableció un principio del ritmo semanal, 6 días de trabajo y 1 de reposo sagrado. Es un día consagrado, santo para él. El día del Señor es un día de reposo físico para apartarnos de nuestras labores ordinarias, pero muy ocupado en la parte espiritual, porque debía ser el día que nosotros nos acercamos de todas las maneras que tengamos al alcance nuestro para adorar al Señor. Espiritualmente es un día para descansar en Dios, deleitarnos en Él y ocuparnos de la manera especial en su adoración, su palabra y la comunión con su pueblo. Mire, hermano, el pastor dijo algo un día acá, que cuando nos congregamos o después de la adoración, que se termina el culto, dedicar tiempo a la comunión del pueblo de Dios, también es una manera de adorar al Señor. Después al final de la clase tengo un tema que tiene que ver con eso, por eso lo puse en negrita. Es decir, cuando nos congregamos, nos reunimos como pueblo de Dios, nos edificamos unos a los otros, aprovechamos de las personas que tienen un poquito más de madurez espiritual, de los que tienen un poquitico más de preparación para nosotros alimentarnos. Por eso hace tan rica la oportunidad de cuando los hermanos se reúnen para compartir, por supuesto, en la obra de Dios. No es para compartir una caja de cerveza o hablar de deporte, hermano. Cuando nos acercamos unos a los otros y somos un cuerpo el cuerpo de Cristo unido. Reposamos de nuestras obras ordinarias para deleitarnos en la obra y en la presencia de adoración a Dios. ¿Por qué cambió el día de la celebración? Bueno, el párrafo nos lo dice con claridad, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, es decir, del último día, el sábado, lo cambió la iglesia para el primer día de la semana, conforme a la resurrección de Cristo, que fue el motivo que cambió el día. Cristo resucitó el primer día de la semana y la iglesia apostólica comenzó a reunirse y a adorar ese día en celebración de su resurrección. La iglesia del Nuevo Testamento comenzó a reunirse, a repartir el pan, a partir el pan y a ofrendar el primer día de la semana. En Hechos, en 1 Corintios y en Apocalipsis hay claramente evidencias de que eso empezó a hacerse en el Nuevo Testamento a partir de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. La continuidad del día de reposo, habíamos dicho, no es algo temporal, hermano, no es algo ocasional. El párrafo nos lo dice con claridad y debe ser continuado hasta el fin del mundo, como el día de reposo cristiano, habiendo sido abolida la observancia del último día de la semana. Fue abolido el último día, pero fue instaurado el primero de la semana de manera perpetua.
Es decir, la permanencia, el primer día permanece como el reposo cristiano hasta la segunda venida de Cristo. La abolición del sábado del antiguo pacto, la observancia ritual del séptimo día, que era con respecto a lo que nos indicaba el antiguo pacto, quedaron superadas y cumplidas en Cristo. En Colosenses 2, 16, 17 nos dice claramente miren lo que nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto al día de fiesta, de luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El día del Señor continúa hasta el fin del mundo, así como lo habíamos dicho, el día del Señor permanece vigente mientras exista la presente creación. La iglesia seguirá apartando el primer día de la semana para el culto público y el descanso santo. No es una práctica temporal. Y llegamos a la pregunta que había anunciado ahorita. Realizar una actividad congregacional después del culto, el día del Señor, constituye una violación del día de reposo. Hermano, a veces cuando empezamos a estudiar este capítulo habíamos dicho que hay que ser cuidadosos en el legalismo, y el legalismo se refiere a no incorporar algo que el Señor no dijo, ni tampoco quitar lo que Él dijo. Y pudiéramos hacer nuestra pregunta: ¿hacer algo en el día del Señor? Pero fíjense cómo la pregunta es clara. Después que terminamos el culto, es decir, después que nos comimos el pollo del arroz con pollo, hacer algo de manera congregacional en este día de reposo es violar el día de reposo. Antes de responder, veamos el enfoque de la pregunta. Después de terminado el culto, es decir, usted no le quitó nada al corazón del tiempo que nos trae aquí, adorar al Señor con la estructura que usted ha determinado para hacerlo, cantando, leyendo la Escritura y después predicándola. Es decir, después de terminado que usted dedique tiempo a la comunión, dice, después de terminado el culto, y es una actividad congregacional, no es algo que, oiga, vamos a ver el partido de fútbol, que el mundial, después que, no estamos hablando de eso, es una actividad congregacional. Dice, luego, no se le restó tiempo al propósito principal de la reunión congregacional, que es alabar al Señor de acuerdo a sus ordenanzas, así como lo enseña su palabra. Y no necesariamente compartir una comida o tener una actividad fraternal después del culto constituye una violación del día del Señor. La cuestión bíblica, lo que nos enseña la Escritura, es que debemos de ver el propósito, la naturaleza de esa reunión que vamos a hacer después del culto. No es para ver el deporte ni hablar de política. Por tanto, no toda actividad es igual. Debemos distinguir entre lo que contradice el propósito del día del Señor y lo que fomenta, lo que decía el pastor, la comunión, hermano, el amor y la edificación del pueblo de Dios. Hay gente que dice, no, yo no hago nada, es el día del Señor y me voy para mi casa. Ven acá, y cuando tú vas para tu casa no comes, ¿qué diferencia hay que tú comas en tu casa o comas compartiendo con los hermanos y disfrute de ese tiempo exactamente, de relacionarnos uno con otro? Porque si usted diga, no, el día del Señor yo hago ayuno perpetuo todo el día y me voy para mi casa y leo las Escrituras y me arrodillo y oro, oiga, está bien. Pero sabemos que todos nos vamos para la casa y comemos algo y vemos algo en la televisión y hacemos otras cosas. Por tanto, en lugar de comer en la casa, si dedicamos un tiempo para aquí compartir entre hermanos, ese tiempo que nos entrelazamos entre hermanos como cuerpo de Cristo es bonito. Muchas veces nos vemos el tiempo del culto acá y no nos volvemos a ver hasta la próxima semana. Y nada más que se termina el culto, todos nos vamos porque tenemos cosas pendientes. Qué bonito es ese tiempo que dedicamos a compenetrarnos uno con otro, a compartir experiencias, a conocernos un poquito más, a conocer también muchas veces las preocupaciones, los problemas que tenemos, hermano. Yo decía alguna vez, en la iglesia no existe el don de adivinación o de sospecha. Si usted no me cuenta que tiene un problema, yo no lo puedo conocer
y quizás lo puedo ayudar, pero si usted no lo hace ver público o en conocimiento del resto de los hermanos, no lo podemos hacer. Entonces, qué lindo es ese tiempo que nosotros podemos dedicar a relacionarnos uno con otro, y siempre y cuando, hermano, sea con un propósito santo, con un propósito que no contradiga lo que las Escrituras nos enseñan que debemos hacer en el día del Señor. Aplicaciones, hermano, porque como digo yo, es la corona del pastel, lo que podemos resumir, que podemos aprender de lo que trata este párrafo. Dios ha establecido un día de cada 7 para ser apartado para Él, destinado especialmente a la adoración, al descanso y las obras de misericordia y necesidad. Y repito, descanso físico de nuestras labores ordinarias, pero no descanso espiritual. Es decir, dedicar a cualquier cosa espiritualmente nos acerca al Señor. Ese día es bueno. El día del Señor no es una carga legalista, no es algo que el hombre incorporó, vamos a hacerlo porque nos parece bueno, sino un don que Dios nos dio para su pueblo y para nuestro bien, en el que apartamos nuestras labores ordinarias para deleitarnos en Dios, fortalecer nuestra comunión con Él y con su pueblo. Mira, una reiteración de la idea. Bajo el nuevo pacto, la iglesia observa el primer día de la semana en memoria de la resurrección de Cristo. Lo cambió del séptimo día, del último día, al primero, precisamente en correspondencia al día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Honremos el día del Señor como un mandamiento de Dios, no como una tradición humana, ni una opción personal, ni temporal tampoco más. Es perpetuo. Hagamos de la adoración congregacional nuestra prioridad, acercándonos al Señor con reverencia, gozo y disposición de corazón. Apartemos el día de nuestros intereses ordinarios, procurando dedicarlo al Señor, al descanso y a las cosas que edifican nuestra vida espiritual. Evitemos tanto la indiferencia como el legalismo. Es decir, el día del Señor, bueno, si me acuerdo, si no estoy cansado, si no hay un partido de deporte que me gusta, una película buena o un paseo, una reunión familiar, si no aparece algo de eso, voy a la iglesia. Eso no es lo que nos enseña la Escritura, y como decía en la pregunta, ¿es un pecado no observar el día del Señor? Sí es pecado, hermano, porque es una ordenanza. No es algo que el hombre instauró, es una ordenanza claramente refrendada en la Escritura. Y cuando usted no es obediente a una ordenanza, sencillamente es pecado lo que usted está haciendo. Es decir, evitemos tanto la indiferencia, que la ponemos en las prioridades cuando nos acordamos, ni despreciar el día del Señor, ni convertir nuestras preferencias personales en mandamientos que Dios nos ha dado. Es decir, así como debemos ser observadores de lo que nos enseña la Escritura, debemos ser cuidadosos de no incorporar cosas que no están ahí. Vivamos el día del Señor como un deleite y no como una carga, aprovechándolo para fortalecer nuestra comunión con Dios y con su pueblo. El día del Señor no es simplemente un día que debemos guardar, es un día que Dios nos ha dado para disfrutar de Él. Ojalá que todos los que nos acercamos a Él este día lo hagamos con esa satisfacción. Hermano, hasta aquí la clase. Le pido que me acompañen en una oración. Padre, gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque tu palabra siempre nos confronta, nos edifica. Ayúdanos, Dios, a ponerla por obra. Que seas tú, Dios, hablándonos a través de ella siempre, en todo tiempo. Que nuestra adoración no sea de solamente un día, pero que este día, Señor, especial que tú has establecido para dedicártelo a ti, Señor, sea nuestra primera prioridad. Y que podamos tener ese privilegio de venir y gozarnos de este tiempo, aprendiendo de tu palabra y glorificando y exaltando tu santo nombre. En tu Hijo amado, Señor, oramos y te pedimos todo. Amén.